vivo prácticamente encerrado en la ciudad de Madrid, como tantos otros madrileños, ¿no? Encerrado en sus vías de circunvalación, en sus rutinas, en sus horas puntas. Desde hace 7 años, 8 ya, que nacieron mis hijos y que ya me quedé con menos posibilidades de documentar en profundidad las novelas que yo solía escribir en, en ámbitos más rurales, en La Rioja, en Calahorra. Me quedé, bueno, yo escribí un libro sobre mi hija que fue bastante duro y me apetecía mucho volver a la novela negra, pero claro, cuando me empecé a plantearme la idea de un nuevo libro de novela negra, lo que tenía a mi alrededor solo era mi vida diaria y rutinaria y pocas posibilidades para documentarme sobre algo más, ¿no? Entonces me dije, bueno, si esto es lo que tengo, tendrá que salir lo mejor de aquí, de mi vida diaria, de mis rutinas. Dificultó, pero al mismo tiempo, mira, me concentró en ello, ¿sabes? Muchas veces uno no empieza a redactar o es más timorato a la hora de redactar porque cree que no lo tiene todo controlado. Y al estar en un confinamiento estricto, me dije, aunque no lo tenga todo controlado, voy a tirar para adelante igual porque si no esto no lo voy a hacer nunca. Entonces utilicé mucho herramientas digitales como Google Maps, como Street View. O sea, la ronda es un trabajo de agrimensor casi, de medir distancias, de trazar ángulos sobre el mapa de Madrid. Y, y pensé, bueno, pues cuando levanten el confinamiento, corrijo lo que esté mal. Visité esas localizaciones de manera digital y cuando levantaron el confinamiento las visité de manera personal. Y solo en unas pocas tuve que hacer cambios muy grandes. Lo demás, en la mayoría de ellas era pues añadir un poco a qué huelen o qué se oye. eh, y solamente pues en ubicaciones como la estación de Abroñigal, por ejemplo, que no podía acceder a lo a cómo era más allá de la publicidad corporativa de Adif, pues solo en ese caso pues probablemente tuve que hacer prácticamente cambiar el capítulo entero, pero no fue. Me alegro mucho de haberlo hecho así, o sea, a pesar del confinamiento, haber tirado para adelante pensando, "Bah, ya lo cambiaré después, ahora lo importante es completar la redacción del primer manuscrito". Yo el género rural que trabajo o que trabajaba no es el de la aldea perdida en un monte, no es el de Monte Perdido, que igual, ¿sabes? Que igual suena más, ¿no? En mitad del Pirineo, ¿no? O sea, pueblos de 3 personas, ¿no? A mí me gustaba la ubicación que había escogido, que era Calahorra, que es la ciudad de mi mujer, porque siendo un entorno rural tenía mucho de entorno industrial también. O sea, había unos medios de producción, había clases sociales, había pues lucha incluso de clases entre quienes poseen los medios de producción agrícola y quienes trabajan en ellos. Y, y al final, realmente toda La Rioja me funcionaba como un entorno urbano, pero expandido, ¿no? Con sus clases, con sus distintas casi tribus urbanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, al trasladar todo eso a Madrid, no hubo más que añadirle ruido, básicamente, y condensar a toda la población en puntos más estrechos, ¿no? En una novela negra, cuantos más conflictos dramáticos, mejor. O sea, hay un conflicto dramático que viene impuesto, que es el del crimen que hay que resolver, y luego hay una serie de conflictos internos que tienen los personajes en sí mismos y entre sí, ¿no? Que cuanto más acusados estén, más recursos narrativos te van a dar y más posibilidad de dar motivos al lector para que vuelva a las páginas te van a aportar, ¿no? En el caso de Juan Luis Seito de Dulce O'Rourke, que tiene una relación un poco de amor-odio, yo siempre cuento que Juan Luis Seito, como conflicto interno, es una persona que no es capaz de adaptarse a su tiempo y que Dulce O'Rourke no es capaz de adaptarse a su espacio. Juan Luis Seito fue un personaje que era, digamos, el macho alfa de la manada, ¿no? Con triunfador laboral, popular entre sus compañeros, pero bueno, a base de confiarse demasiado y además bueno, una desgracia acaecida, que es que el tener hijo con parálisis cerebral, pues digamos que lo ha descabalgado de ese punto y ahora resulta que
digamos que no se encuentra en su mejor momento. Él querría volver a ese momento en el que era un poco el gallito del corral, pero no puede y además al intentarlo, pues las cosas le salen todavía peor, ¿no? No hace más que empeorar las cosas. Y es un poco lo que le pasa a Dulce O'Rourke, que nació de una familia con dinero, pero con un padre pues que le metió en las venas la pasión por algo que no es muy adecuado para señoritas de su categoría, ¿no? Como es el deporte del motor, y eso la convierte en una especie de bicho raro entre su estrato social, lo que le obliga a escapar, a huir. Por eso pues, acaba trabajando en la comisaría de Vallecas y viviendo en la villa de Vallecas, en un entorno mucho más obrero, donde por supuesto que tampoco encuentra encaje, ¿no? Entonces, al final ambos acaban abocados a ser seres solitarios. Digamos que la concepción de Laura Rodrigo, de la subinspectora Laura Rodrigo, que está teniendo muchísimo éxito por todos los periodistas me preguntan en entrevistas y a los lectores les está gustando mucho, se debe un poco a la buena fortuna, ¿no? Al dicho este de que cuando vengan las musas que me pillen trabajando. Yo efectivamente a los personajes principales sí que los premedito un poco antes de ponerme a redactar. Les pienso les pienso un arco, un conflicto interno, etcétera, etcétera. Pero con los personajes secundarios lo dejo un poco más a la buena de Dios. Y al final hay veces que me acaban quedando mejor que los principales, lo que acaba un poco confirmando la idea de que lo mejor es ponerse a escribir y tampoco pensar tanto, ¿no? En el caso de Laura Rodrigo, yo en el tratamiento, en el mapa que tenía para ir completando la novela de la ronda, lo único que tenía señalado es que cuando llegase a tal capítulo, al capítulo X, tenía que aparecer pues un policía que les ayudase a estos otros dos policías que son policías de calle, ¿no? Que son policías de barrio, a la antigua usanza, pues que les ayudase más a investigar y a detectar patrones en lo que está ocurriendo, ¿no? En lo que la trama está proponiendo. Y entonces tenía que ser un policía mucho más Sherlock Holmesiano, en el sentido de observador, pero toda su observación sería un trabajo de escritorio, o sea, basado en el documento Excel, basado en búsquedas de Internet, digamos, un estilo de documentación mucho más global, mucho más de base de datos, ¿no? Entonces, cuando llegué a ese momento, básicamente en un párrafo ya tenía o sea, en el primer párrafo que le dediqué, me salió el nombre, me salió la descripción y me salió una primera línea de diálogo. Eh, yo cuando estoy en esas situaciones siempre tiendo un poco a la comedia, ¿no? Y efectivamente me acabó saliendo un personaje con una gran capacidad de alivio cómico para lo cruentas que pueden ser las tramas de la ronda. Y, y cuanto lo vi, a este le tengo que dar muchas más páginas. Incluso adelanté su aparición, ¿no? Y le di mucho más protagonismo y si alguna vez hay alguna secuela de la ronda, le daré todavía más protagonismo porque el feedback está siendo muy, muy bueno. La preocupación de diferenciarme es una de mis máximas preocupaciones. Estamos en un mercado editorial que está absolutamente sobresaturado de publicaciones. Tan solo tienes que mirar el número solo de thrillers, de novelas negras que se han publicado en junio para echarte a temblar. Claro, eso probablemente si eres lector no te preocupa nada, pero si eres autor te preocupa mucho. Entonces, entre tanta sobreabundancia, es muy normal que nos empecemos a imitar los unos a los otros, sobre todo cuando hay influencias tan fuertes como la del género nórdico, el género noir escandinavo, ¿no? Que nos imponen, digamos, unos códigos pues que se han hecho muy presentes en los últimos 10 años, pero que no eran muy propios de nuestra tradición literaria. Entonces, para luchar contra esta sobreabundancia, uno tiene que ser consciente y tiene que intentar hacerlo, no sé si mejor que los demás, pero al menos sí distinto, ¿no? Buscarte una voz única que sea difícil de imitar y que se identifique como 100% tuya, ¿no? Yo en este sentido, bueno, hay muchos autores, lo que comentas, o sea, que es complicado encontrar la sorpresa. Hay series, hay películas, hay novelas. Muchos autores incluso renuncian a la trama, ¿no? Dicen, pues nada, me voy a volver súper carveriano, me voy a volver, cuando claro, voy a confiarlo todo a la atmósfera y a los personajes. Cuando claro, para eso tienes que ser poco más de un genio, poco más que un genio, ¿no? O sea, mucha gente se empeña en imitar a Carver cuando Carver solo hay uno, ¿no? Probablemente en España solo haya una Esther García Llobet, ¿no? Que es capaz de escribir sin trama en absoluto, confiándolo todo a la atmósfera, a una especie
mensaje que solo apunta como vamos, la punta del iceberg cuando hay una serie de historia sumergida, pero creo que muchos otros autores fracasan en ese mismo empeño. Yo en mi caso, el intento por diferenciarme va en el otro sentido, va en explorar lo que una trama puede dar de sí, en intentar sorprender al lector, porque pienso que si los guionistas de HBO y de Netflix muchas veces lo están consiguiendo, ¿por qué no lo vamos a conseguir los novelistas, ¿no? A eso también le sumo un intento por recuperar ciertos rasgos de nuestra tradición literaria, ¿no? Se dice que la primera novela negra española es Rinconete y Cortadillo, que es la primera crook story de nuestra tradición literaria. Efectivamente, tú lees Rinconete y Cortadillo y es una historia de bandas, de delincuencia, de lucha de clases sociales, y tiene mucho humor, ¿no? Y yo intento también un poco recuperar ese sentido del humor de nuestro siglo de oro, sarcástico, afilado, que creo que es muy refrescante para unas tramas de novela negra que normalmente son cruentas. Normalmente estoy recomendando un libro que a mí me ha inspirado siempre mucho de género negro clásico, que es 1280 almas, de Jim Thompson, porque es un libro que me tangó, o sea, me engañó totalmente como un prestidigitador como Juan Tamariz, ¿no? En un juego en un espectáculo de magia con cartas, ¿no? Me provocó en mí, con 30 años, cuando lo leí, lo mismo que me provocó la película El Golpe cuando la vi por primera vez, y lo estoy recomendando mucho. También quiero recomendar un libro que acabo de leer, la segunda parte de la saga, que es Los buenos hijos, de Rosa Rivas, que me gusta mucho por su uso del costumbrismo, por su capacidad para utilizar las tramas policíacas como prácticamente un MacGuffin, porque luego lo importante es las relaciones interpersonales entre una familia de detectives que se llaman los Hernández, que están maravillosamente conseguida. Y también, mira, te voy a recomendar también otro que también acabo de terminar, de un autor que me gusta mucho, que es Andrei Kurkov, que es ucraniano, ¿no? La última novela de él que han publicado en Alfaguara, que se llama Abejas Grises, que está ambientada en 2014, en la primera parte, digamos, de la guerra de Ucrania, en el año 2014, en el Donbass, y tiene un personaje absolutamente entrañable, un apicultor perdido en zona gris en mitad de la batalla. Andrei Kurkov también nos tiene acostumbrados a escribir historias que no son exactamente de novela negra, pero que pueden ser novela gris un poco, ¿no? De hecho, el libro se llama Abejas Grises, ¿no? Y es maravilloso. Normalmente al autor al que vuelvo constantemente, que es como mi autor de cabecera, es Ken Zaburoe, pero no porque yo me dedique a la novela negra, sino porque compartimos también la circunstancia de tener un hijo, en mi caso hija, en su hijo discapacitada. Entonces, Ken Zaburoe se volcó entregó toda su obra a entender su relación con su hijo y con la discapacidad. Yo solo escribí un libro sobre eso y no creo que vaya a escribir más porque, bueno, fue bastante suficiente, ¿no? Pero eso no quita que no vuelva a él con bastante frecuencia, que vuelva a Despertado Jóvenes de la Nueva Era o Dinos cómo sobrevivir a la locura o a, no sé, a casi toda su obra, ¿no?